Señor presidente de Venezuela, yo quiero agradecerle profundamente el hecho que nos recibiera aquí en el Radisson, donde usted se está alojando, en esta rápida visita por nuestro país. He estado muy cerca suyo porque he viajado bastante a Venezuela, estuve en Isla Margarita en la última ocasión y he visto de cerca la realidad venezolana. No digo ser una conocedora, pero sí alguien que se aproxima a tratar de entender esa vorágine que es Venezuela, donde muchas veces uno ve contradicciones, y las contradicciones son motivadoras. Sí, yo creo que las vorágines motivan. Es fin de un tiempo y comienzo de otro tiempo. Una vorágine, un conjunto de huracanes. Decía o diría Gramsci, es una época de muerte y de parto. Y esa es una gran contradicción entre la muerte y la vida, ¿no? Entre algo que debe morir, está muriendo y se niega, y algo que está naciendo y debe nacer, pero no termina de nacer. Entonces eso es apasionante. No hay tiempo, pero ni para aburrirse. Es una vida apasionante. ¿Quién retiene ese nacimiento? Las viejas fuerzas conservadoras, comenzando por el Imperio de los Estados Unidos. Y esta es una historia vieja, 200 años. 200 años, bueno, de los tiempos de Artigas, de Bolívar, de San Martín. Ellos quisieron empujar un parto y bueno, se fue un imperio y llegó el otro. El parto fue truncado, se convirtió como en un aborto histórico aquello, ¿no? A pesar del gran respeto que tenemos por nuestra independencia primera, pero que no terminó en la independencia, caímos en un nuevo coloniaje. Entonces el imperio y las fuerzas conservadoras en cada país, bueno, las fuerzas dominantes, vuelvo a Gramsci, la vieja hegemonía, se opone a los cambios que son, pero es que son necesarios. Y si se opusieran férreamente a cambios necesarios, entonces es cuando vienen hechos violentos, lamentablemente. Porque los cambios verdaderos, cuando se presentan, nadie los puede detener. ¿Hecho violento puede haber sido el golpe de Estado que usted recibió, señor presidente? Claro, claro, ese es un ejemplo, pero eso es una sociedad viviendo en contradicción. Sí, ese es un ejemplo, pero bueno, tipo. El golpe de Estado de abril. ¿Quién lo planificó y quién lo impulsó? Washington, el gobierno de Washington. ¿Quién lo ejecutó? Toda la élite hegemónica del siglo XX venezolano, la clase empresarial, los grandes empresarios, los dueños de los medios de televisión privados y los medios de comunicación privados, las viejas dirigencias sindicales corruptas del siglo XX, la vieja élite militar del pasado subordinada al mandato de Washington. Ahí está, la vieja clase incluso o élite eclesiástica. Todos ellos se unieron, los viejos partidos del siglo XX, todos se unieron para tratar de evitar el parto venezolano. No lo pudieron evitar. ¿Qué es lo que querían evitar? Porque usted habla de la revolución, de este proceso suyo que es revolucionario. Y cuando uno ve que PDVSA pasa a manos del Estado, el Banco Central de Venezuela pasa a manos del Estado y tantas otras cosas, uno dice, bueno, estas son medidas socializantes o socializadoras o van en busca de una equidad, ¿verdad? Y en defensa de las riquezas y patrimonio de una nación. Pero por otro lado está el capitalismo rampante, una industrialización fuerte también, o reindustrialización en su país. ¿Cómo se dirime esa contradicción? ¿Cómo se sintetiza en el socialismo del siglo XXI? En primer lugar, tú preguntaste qué querían evitar. Lo primero que ellos querían evitar es que nos liberáramos de las cadenas que nos convirtieron a los venezolanos o a Venezuela en una colonia petrolera. Todo el siglo XX. 100 años de explotación petrolera. Para entender, Raquel, a fondo la historia venezolana, habrá que considerar el petróleo, la industria petrolera, la explotación petrolera. Todos los gobiernos que en Venezuela quisieron apropiarse, como manda la Constitución y la soberanía del país, del manejo de la empresa petrolera, de la industria petrolera, todos fueron derrocados. Hasta un magnicidio hubo, y eso me incluye, yo fui derrocado, solo que por 2 días, y casi milagrosamente el pueblo venezolano, la voz de Dios, como dice el viejo dicho, me repuso de nuevo, barrió la tiranía y me repuso. Ellos querían evitar que Venezuela se independizara, se liberara, y luego impedir nuestro desarrollo, porque solo libres podemos impulsar, como estamos impulsando ahora, nuestro modelo de desarrollo rumbo al socialismo, un socialismo muy nuestro,
Un socialismo que requiere pues desarrollo económico, desarrollo industrial, desarrollo científico. Siguiendo el ejemplo chino, ¿cuál de los? No, ningún ejemplo. Ningún ejemplo. Te voy a decir algo. Fidel Castro. Sí. La entrevista de Ramonet, no sé si te ha llegado, ¿Sí? Ese maravilloso libro, una maravillosa entrevista en mi criterio. Le pregunta a Ramonet, Fidel, ¿qué error cree usted que cometió de los más graves cuando comenzaba la Revolución Cubana? Algo así fue la pregunta. Sí. Y él responde, uno de los más grandes fue haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Y entonces de Fidel uno salta 100 años atrás a Mariátegui, el gran socialista cubano de hace casi un siglo. De hace un siglo, Mariátegui decía, el socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, debe ser creación heroica. Entonces, Simón Rodríguez, 100 años atrás, 200 años atrás, decía, la América Meridional no debe seguir copiando modelos. O inventamos nuestro modelo o erramos el camino de la historia. En Venezuela estamos inventando un nuevo modelo, por eso le decimos socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano, no puede ser copia de nada. Partido único, ¿tendrá corrientes de opinión que enriquezcan la discusión y el progreso? Porque vio lo que pasó en la Rusia, ¿no? en la Unión Soviética, por decirlo más correctamente, ¿no? Una burocracia se entronizó y digamos, los procesos proyectados no se dieron. No se dieron como debían darse. Claro. O se abortaron. En la Unión Soviética hay una escuela para aprender de los errores, sobre todo, de cómo un modelo degeneró y terminó siendo, bueno, una burocracia y un capitalismo de Estado. Realmente la Unión Soviética, sobre todo en las últimas décadas, ahí pero lo que brillaba por su ausencia era el socialismo. Eso terminó y fue una de las causas de la caída soviética. En la Unión Soviética no cayó el socialismo, cayó el capitalismo de Estado y la burocracia, como caerá en Estados Unidos. Va a caer ese modelo, no es sustentable. Ahora, en el caso nuestro, venezolano, acuérdate que nosotros hemos llamado y estamos conformando de manera maravillosa, como nunca antes jamás se hizo. No es un partido único, es un partido unido de la revolución y del socialismo. Hemos llamado, mira, el llamado lo hicimos. Habíamos estimado ahí, con unos estadísticos y unos estudiosos de la matemática electoral y de la política, habíamos calculado, a mí me apasiona la matemática y la estadística, habíamos estimado que cerca de unos 2 millones, si acaso 3, iban a acudir a registrarse. ¿Sabes cuántos? 6 millones. Acudieron a registrarse y muchos quedaron sin poderse registrar. ¿Para las asambleas o para qué? Para registrarse como aspirantes a militantes. Yo soy uno de ellos. Yo en este momento no soy militante, soy aspirante a militante. Después de esa etapa que fue como de 2 meses de registro todos los fines de semana, entonces comenzamos a organizar los batallones socialistas por circunscripciones, por barrios, urbanizaciones. A mí me tocó el batallón número 6 de la circunscripción de 23 de enero, que está cerca de Palacio. He ido a una de las asambleas de batallón. Debo ir el próximo sábado, aun cuando tengo Petrocaribe. Tú sabes, yo tengo que estar bandeándome, pero trato de acudir, aunque sea 1 hora, 2 horas, con 150 señoras, vecinas de allí, jóvenes estudiantes, señores, trabajadores, etcétera, que convergemos en un batallón. Y ahí todos somos iguales. Ese batallón está discutiendo. Ahorita hay más de 20.000 batallones discutiendo en Venezuela las bases del partido, los estatutos, qué es el socialismo, y dentro de unas semanas comenzaremos a elegir allí directamente los voceros para el Congreso Fundacional que se instalará en septiembre, para que en diciembre, así está previsto, tengamos ya aprobado en Congreso, bueno, el partido. Nacerá el partido a finales de año. Se había enfriado. Pero hay muchos otros partidos. Claro. En Venezuela hay 20, 30, 40 partidos, muchos partidos políticos, y seguirá habiéndolo. Incluso habrá otros partidos que apoyan al gobierno y a la revolución, que han decidido soberanamente no incorporarse al Partido Socialista Unido. Por ejemplo, el Partido Comunista. Los camaradas se reunieron, yo les respeto mucho, ellos decidieron mantener el PCB, que es un partido histórico, y muchos otros partidos. Bien, cuando habla de los medios, ¿habla de todos los medios o del más sonado RCTV, que para algunos parlamentos, sobre todo digamos los parlamentos que tenían que aprobar el protocolo de integración total de
definitiva de Venezuela, como el de Brasil y el de Paraguay, tomaron el tema del cierre de esa emisora como un elemento que detonaría o determinaría o mostraría que Venezuela no está viviendo en democracia, porque se estaría conculcando el derecho a la expresión. Hay una actitud general uniforme de los medios de comunicación privados en Venezuela que va más allá, mucho más allá del papel pedagógico, constructivo, crítico, de denuncia, bueno, de información, de entretenimiento que debe cumplir un medio de comunicación. No, en Venezuela los medios de comunicación, casi todos, hay excepciones, pero te hablo de una tendencia mayoritaria y bueno, que si tú vas a Caracas o a cualquier parte en Venezuela, o basta que pongas los medios de comunicación de Venezuela por televisión, por cable desde aquí, tú verás que esos medios están haciendo es política todos los días. Hay excepciones, ¿no? Hay unos de más marcada pues acentuación, algunos incluso llamando de manera directa a desestabilizar el país, a propalar noticias falsas, rumores que tienden al alarmismo, violando no solo códigos de ética, constitución y leyes. Ahora, el caso de RCTV, el Canal 2, bien bueno de analizarlo. En primer lugar, ahí no hubo ningún cierre, Raquel. No. Nosotros hemos podido cerrar, el Estado venezolano ha podido cerrar todos los canales privados el día 13 de abril, cuando fui rescatado en una isla, allá me tenían preso, me iban a fusilar, hubo más de 100 muertos en Venezuela, terrorismo, golpe de Estado, impulsado por los canales de televisión privados, estaciones de radio. Sin embargo, llegamos, se rehizo la calma aparente, llamamos a diálogo. No cerramos ningún canal, hemos podido cerrarlo y no solo cerrarlo. Mira que yo le pregunté a un representante demócrata al Congreso de Estados Unidos hace poco que vino a Caracas, le dije, mire, si en Estados Unidos hubiera pasado algo parecido a lo que aquí ocurrió, dígame usted sinceramente y seriamente qué habría pasado con esos medios. Me dijo el hombre, seriamente, presidente, no solo los hubieran cerrado, sino que sus dueños hubieran sido llevados a la silla eléctrica, porque lo que ocurrió en Venezuela fue de verdad genocidio, terrorismo. Bueno, abrimos un espacio al diálogo. Ahora, este canal se le acabó la concesión. Se le terminó la concesión. Es bueno que sepan los uruguayos y uruguayas y los hombres y mujeres de América Latina que la señal electromagnética por la cual este programa está saliendo no te pertenece a ti, ni a los dueños del canal donde tú trabajas, ni me pertenece a mí, mucho menos, ni al presidente Tabaré, ni a nadie. Le pertenece a todo el pueblo uruguayo y el gobierno da una concesión a un grupo empresarial privado para que lo opere, o al Estado. Eso tiene que saberlo mucha gente. En Brasil hay mucha gente que apoya la decisión que nosotros hemos tomado en el gobierno del presidente Lula, en el propio Parlamento, solo que un nicho de la derecha brasileña logró, bueno, una resolución en el Congreso y en otras partes en Chile también, pero son grupos minoritarios que, bueno, con mucho lobby lograron hacer una declaración, pero que no tiene ningún impacto en la presencia de Venezuela y la imagen democrática que cada día es más contundente de Venezuela ante el mundo. Bien, y la integración definitiva de Venezuela. Venezuela se está poniendo un plazo a sí mismo cuando el canciller Maduro habla de esperaremos agosto o septiembre para que realmente entre Venezuela con todos los deberes y obligaciones, porque hay que recordar que Celso Amorín, el canciller brasileño, ha dicho que también Venezuela tiene que aceptar las reglas de juego de la integración de este mercado. Entonces, la pregunta es, ¿Venezuela realmente quiere integrar este Mercosur? Yo leí esas declaraciones del canciller brasileño y realmente son extrañas, ¿no? Son muy extrañas. ¿Por qué? Porque él sabe y a él le consta, como le consta al presidente Tabaré, sobre todo a los presidentes, a Tabaré, a Nicanor Duarte, a Lula, a Néstor Kirchner. Nosotros pasamos varios años en esta negociación y hemos aceptado ya todo lo que sea y hemos dado incluso, debo decirlo, más de lo que se nos pedía. Yo mismo me puse a estudiar los mecanismos Mercosur para facilitar y acelerar el proceso y no dejarlo delegado en grupos técnicos solamente, que mucho ayudan, pero hay una voluntad política. Por eso es extraño. Amorín envió un mensaje que quiere ir por Caracas.
con mucho gusto lo recibiremos. Hablando Pero con le él, consta. hablando con él. Lo que no le consta es que Venezuela tenga dificultades para integrarse y aceptar las reglas de juego de la integración. Para nada, es una Mercosur. afirmación sumamente extraña que no sé de dónde la saca el canciller brasileño, ¿no? Y lo otro que le Ahora, pregunté, señor presidente, perdone, es si Venezuela quiere este Mercosur, esta integración. sí. Si es el mismo proyecto que el brasileño. hace 9 años ¿Sí? nosotros solicitamos ingreso a Mercosur. Claro, nosotros venimos a Mercosur como Venezuela. Uruguay está en Mercosur y no pierde su personalidad, ¿verdad? Nadie le va a pedir a Tabaré o a Uruguay que cambie su discurso o su manera de ser. Brasil está en Mercosur con su personalidad, con su idea, con su proyecto nacional. Igual está Argentina. Nadie va a pedirle a Kirchner que haga un acuerdo con el Fondo Monetario para que lo acepte Mercosur, etcétera. Venezuela, si entra a Mercosur, ojalá, nosotros queremos entrar a Mercosur, debemos ser respetados. Nuestra ideología, nuestros principios. Y sus características personales, confrontativas. Pero tienen que ser respetadas. Que usted reconoce, usted es confrontativo. Soy confrontativo y yo... ¿Qué entiende por confrontativo? Yo creo que es necesario hoy, no que todos asumamos la confrontación, algunos tenemos que asumirla. Yo traté de no serlo, ¿sabes? Traté de no serlo. Anoche me conseguí aquí en el lobby del hotel y conversé un rato con un buen periodista, yo creo que es muy bueno, Jorge Gestoso, el uruguayo. Él fue a Caracas a entrevistarme después del golpe de Estado, cuando trabajaba en CNN. Y entonces recuerdo, anoche yo le decía, ¿tú te acuerdas, Jorge? Que tú me preguntabas una y varias veces, ¿usted señala al gobierno de Estados Unidos como responsable del golpe del 11 de abril? Había pasado una semana y yo le dije, las mismas veces le respondí, no puedo señalarlo porque no tenemos pruebas. Yo estaba tratando todavía de evitar la confrontación, pero me llevaron a la confrontación con otro golpe petrolero, más terrorismo, trataron de convertir a Venezuela en país tutelado. Pero en fin, volviendo al Mercosur, no, mi estilo será siempre mi estilo. Ahora, el tema Mercosur nosotros queremos ingresar. Una cosa es ser confrontativo de la realidad y las características caribeñas y personales suyas, y otro tema muy fuerte que apareció en estas horas desde que usted está acá, es que usted es pendenciero además, lo que se viene a enrabarse con una visita que hizo por aquí Fernando Enrique Cardoso, donde yo asistí también a escucharlo, donde dijo claramente que prefería que antes que Venezuela con sus características se integrara Colombia y, bueno, y otros países de la región. Entonces, también la Comunidad Económica Europea con sus personeros aquí han dicho, bueno, tenemos que ver dónde está Venezuela. Si Venezuela está en el Mercosur, vamos a ver si hacemos los tratados. Yo creo que Cardoso perdió totalmente la brújula, ¿no? La brújula. Y ha entrado en un juego de grandes contradicciones que no sabe ni quién es él es ahora. Creo que se perdió. Lamentablemente fue un buen referente en una época, pero es la historia de esas personas que se las lleva el viento, ¿no? Ahora, yo conviví con él 4 años de presidente. 4 años, ¿no? Y él fue uno de los defensores de que Venezuela entrara a Mercosur. Fue el único. Los demás presidentes, aquí estaba un presidente a la derecha, en Argentina ni se diga, en Paraguay también, pero Cardoso, incluso varias veces lo hablamos, me dijo, ten paciencia, algún día Venezuela estará en Mercosur. Tendría que revisar los discursos, sus propios discursos, Fernando Enrique Cardoso. Pero con él no voy a meterme más. Allá él que se perdió en lontananza, ¿no? Se lo llevó el viento. Más allá de eso, vuelvo al tema central, permíteme. Venezuela quiere ingresar a Mercosur. Ahora, sencillito así, si tú y yo somos vecinos y tú necesitas algo en casa y me tocas la puerta de la mía y ves que yo estoy allí dentro, que hay luces, que hay movimiento de personas y tocas la puerta y llevas ya 10 minutos tocando la puerta y tú ves que hay gente allí, tú no vas a pasar toda la noche ahí, ¿verdad? Tú dices, bueno, a lo mejor me quedo 10 minutos más, ¿será que no oyen por la ventana? Mira, Hugo, tal, etcétera. Igual pasa con Mercosur. Nosotros hicimos un acto memorable en Caracas el año pasado, los 5 presidentes, anunciando al mundo el ingreso de Venezuela a Mercosur.
Ve a ver en los archivos el discurso de Lula, el discurso de Nicanor, el discurso de Kirchner, el de Tabaré y luego el mío como anfitrión. Y lanzamos cohetes. Venezuela, el Mercosur llegó al Caribe. El Mercosur incorpora a sus reservas de petróleo la más grande del mundo. El Mercosur incorpora a sus reservas de gas la más grande de América Latina. El Mercosur llega a los límites con Puerto Rico, con Dominicana. Venezuela llega hasta allá. El mar venezolano, bueno, el Caribe, frente al Caribe. En fin, creo que tenemos algo que aportar a Mercosur, un Producto Interno Bruto y un crecimiento económico el más alto del mundo. En los últimos 3 años y medio, un crecimiento del 12% del PIB. Bueno, en fin, algo, somos pequeños, somos modestos, pero algo tenemos que aportar al Mercosur. Ahora luego se ha presentado un retardo inexplicable en los congresos de Brasil y del Paraguay. Luego nosotros decimos, el año pasado se nos dijo que había que esperar que pasaran las elecciones en Brasil, que pasaran las de Venezuela. Pasaron, ya van 7 meses y medio casi de este año, no hay respuestas. Entonces se dice que Venezuela tiene que aceptar las normas, no entiendo. Eso tiene que explicármelo. Ahora, si es que la decisión en alguna parte, producto de las presiones de Washington, porque esa es la razón, solo las presiones, no Estados Unidos, no Unión Europea, solo Estados Unidos. no, la presión es del imperio. La presión es del imperio. Se pretende aislar. ¿El imperio es Estados Unidos o el imperio es el sistema? No, el imperio es Estados Unidos. Si no lo tendría todo el mundo. El imperio, sistema está en todas partes. El imperio es Estados Unidos. El imperio es Estados Unidos, es el corazón del imperio, la columna central del imperio. Estados Unidos tiene una diplomacia abierta en el mundo tratando de aislar a Venezuela. Bueno, hay múltiples referencias abiertas y otras privadas, cerradas de ello. Entonces, yo estoy completamente seguro de que esta negativa de la derecha en Brasil y de la derecha en Paraguay es producto de las presiones de los Estados Unidos. Estoy absolutamente seguro. Y de las oligarquías de cada uno de estos dos países. Nosotros hemos dicho, fíjate cómo se invierten las cosas, al buen decir de Galeano, Eduardo Galeano. Saludos, camaradas, compañeros. Eduardo Galeano dice, esta es la historia del mundo al revés. Y habla de Venezuela y dicen, para que ustedes vean, en Venezuela, por ejemplo, es una dictadura, bueno, donde hay más amplia libertad de expresión que en ninguna otra parte. Es una dictadura donde un presidente es elegido, reelegido, vuelto a reelegir, le hacen un referéndum revocatorio y sigue siendo dictadura. Qué cosa tan extraña esa dictadura. Pero entonces, yo lo que le dije a mi canciller en un acto público, hablando de estos temas de integración, le dije, bueno, Nicolás, un comentario, claro, público. Le dije, nosotros tendremos que esperar un poco más. Podremos esperar hasta septiembre, llegando al último trimestre del 2008, pero más allá, si no nos abrieran la puerta, tendríamos que retirarnos, pues. Nos vamos a esperar ad infinitum porque nos hace mucho daño. Fíjate, Venezuela salió de la CAN, Venezuela salió del grupo de los 3, México y Colombia. Entonces nosotros hemos venido preparándonos para entrar a Mercosur y esto es una imposición del gobierno de Estados Unidos. En el política exterior, señor presidente, ¿hay amigos o clientes? En política exterior para nosotros sí hay amigos, para nosotros hay hermanos, mucho más que amigos, y para nosotros hay también enemigos, lamentablemente, ojalá no los hubiera. No, digo, porque clientes podrían ser Estados Unidos, donde ustedes tienen una venta muy importante de petróleo. Le vendemos petróleo a Estados Unidos. En esta gira, en esta mini gira, instalando, es esta situación de preferencia para los países del Mercosur frente a cualquier emergencia energética, no va a dudar a quién abastecer. ¿Es lo que entiendo bien? Sí. Más allá de Mercosur, Latinoamérica. Yo digo algo, si Mercosur no cambia, va a desaparecer. Si la CAN no cambia, se la va a llevar el viento de la historia, de la nueva historia. Los pueblos, pues, que claman por una verdadera integración. Mira, en el año 1821, por allá, Artigas le escribe a Bolívar y le dice que nuestra relación debe ser íntima y asociada con nuestros comunes intereses, con nuestra hermandad. Lo mismo decía al otro lado del río San Martín. Ellos escribían, Artigas, Bolívar, San Martín, a pesar de las distancias. Fueron 3 grandes colosos. Ojalá hubieran tenido éxito. Se trata de la unión, no se trata de la integración de mercados. Esa es una farsa. Eso favorece a una minoría.
a unas élites, a unas grandes empresas, la mayor parte transnacionales. ¿En qué beneficia a los pueblos, a la pobreza? ¿Mercosur en qué ha beneficiado a los pobres del Uruguay? ¿Mercosur en qué ha beneficiado a los pobres del Brasil y a los pobres de Argentina y del Paraguay? Yo diría que casi en nada. ¿La comunidad andina en qué benefició durante años y años y años a los pobres de Venezuela? Absolutamente en nada, ni a los de Colombia. Más bien los ha perjudicado muchas veces, porque les da preferencias comerciales a grandes transnacionales que terminan destrozando la pequeña producción y los pobres se hacen más pobres. Ni en Mercosur ni en la CAN jamás se aborda el tema del analfabetismo, por ejemplo, que sigue cundiendo por estos países, el tema de las enfermedades, de la atención médica. Nunca se aborda esto. Así que más allá del destino que tenga Mercosur, ojalá se levante vuelo. Más allá del destino de la CAN, ojalá levante vuelo. Nosotros vemos son los países, los pueblos, que es lo real, es lo real. Entonces nosotros proponemos, termino con esto, sí, respondiéndote, hemos propuesto en Margarita, en la cumbre a la que tú estuviste, ¿no? Energética. Energética del sur, de la UNASUR, de Unión de Naciones de Sudamérica, hemos propuesto un tratado de seguridad energética. Así como hay los TLC, nosotros hemos trabajado mucho y es una propuesta. Ayer firmamos con el presidente Kirchner el primer tratado TSE y hoy te digo que vamos a firmarlo, hoy es miércoles. Sí, cuando estamos miércoles este programa. Vamos a firmar en una hora aproximadamente con Tabaré el Tratado de Seguridad Energética Venezuela, Uruguay, son bilaterales. Ahora, olvídense ustedes los uruguayos y las uruguayas de problemas de energía. Claro que tendrán en una coyuntura en estos 1 o 2 años, pero cuando ese tratado comience a entrar en vigencia, tendrán asegurada la energía que necesiten ustedes, tus hijos y los hijos de tus hijos para 100 o 150 años, porque el petróleo y el gas que ustedes necesitan para vivir, para desarrollarse, para impulsar la economía y la sociedad, están allá en Venezuela. Vamos a traerlo para acá, petróleo y gas. Esto que inauguraron en digamos, hecho de inaugurar una planta gasífera en la Argentina, ¿tiene participación Uruguay también? Vamos a firmar hoy el compromiso nuestro para construir una planta aquí en Uruguay. Es posible que se compartan ambas, ¿no? Estamos haciendo los cálculos. ¿Y esto tiene que ver con el conflicto que mantiene Argentina con Uruguay por Botnia? Es decir, no, quiero decir, es un ademán, es un gesto hacia el reencuentro, hacia las cosas que nos unen o que pueden llegar a unirnos más que las que nos separan. Yo creo que sí, en el fondo. ¿Chávez está trabajando en eso o no necesariamente? No en ese caso específico, no. Hemos dejado eso al buen criterio y la sabiduría de ambos gobiernos, hermanos y amigos de ambos pueblos. Y yo tengo fe en que eso se va a solucionar y lo más pronto, estoy seguro. Ahora, más allá de esos problemas que son coyunturales, ¿no? Nosotros con Colombia también hemos tenido problemas. Ahora mismo hay un problema, está trancada la frontera, lo trancaron los transportistas, porque Colombia ha colocado del lado colombiano, por supuesto, unos peajes. Y los transportistas, bueno, se quejan, protestan. Tenemos que solucionar eso, ya veremos cómo al llegar allá. Está ahí un equipo trabajando. Pero se trata, fíjate, de determinar necesidades conjuntas. En el cono sur hay una muy frágil equilibrio energético. Aquí un aleteo de mariposa puede generar una crisis energética. Entonces nosotros proponemos, el tratado es, firmar para traer petróleo de Venezuela, de la faja del Orinoco, donde está la reserva de petróleo más grande del mundo. Allá tenemos ANCAP ya perforando, allá está ENARSA, la Argentina, perforando. Bueno, en poco tiempo estaremos sacando petróleo, trayéndolo acá en barcos, por supuesto. Anoche decidimos firmar hoy con Tabaré el proyecto que ya elaboró Venezuela para ampliar la refinería de La Teja, duplicar su capacidad de refinación. Pero eso ya estaba decidido, Chávez, lo que ha estado relenteado en cuanto a la ejecución, o me parece a mí. No, habíamos acordado hacer el proyecto. Claro. Pero no se había acordado quién iba a abordar el trabajo concreto de construir la ampliación de la refinería y la modernización. Anoche acordamos que Venezuela lo va a ejecutar. Hoy se va a firmar el documento. Ahora, traer petróleo de Venezuela. ¿Cuánto? Lo que requiere Uruguay.
40.000 barriles, 100.000 barriles, si nosotros nos mandamos 1,5 millones todos los días a Estados Unidos. Una pregunta. Gas de Venezuela para Uruguay y desarrollo petroquímico. Señor presidente, puede ser que en estas horas, porque estamos haciendo esta nota en el día, está acá el presidente, ya saben que hoy domingo que están viendo este programa, obviamente faltan 3 ya días. está Aló ¿qué va a ser Aló presidente? El domingo estaremos... ¿O en Bolivia? No, vamos a estar en Bolivia el viernes y no, en Venezuela ya el sábado es Petrocaribe, tengo que amanecer, 14 países del Caribe vienen a lo de Petrocaribe. Perfecto. No, le quería preguntar una cosa. ¿Es posible que ANCAP le proponga o le propusiera en el futuro y ustedes pudieran aceptar la posibilidad de no seguir usando la ventaja financiera que le da Venezuela para pagar el petróleo? Porque de cualquier manera lo está pagando al contado. Y poder comprarlo un poco más barato, $2 más barato, por decir algo, el precio del petróleo, y poder trasuntarlo, trasladar ese abaratamiento a las naftas, porque en Uruguay tiene un gran peso la energía, tiene un gran peso impositivo. Claro, y también... Claro, no, y para el fisco uruguayo. Si el precio del petróleo sigue subiendo, y hay indicadores que apuntan en esa dirección, el precio del petróleo pudiera llegar a $100 en estos próximos años. Porque bueno, fíjate, hace 5 años estaba en 20, 25 y hoy está fuertemente ubicado cerca de $70 y con muchas presiones al alza. Y eso tiene una razón lógica. El petróleo comienza a escasear y el consumo lo que hace es incrementarse. China, India, Europa, todo el mundo, Uruguay también, Venezuela también, todos necesitamos cada día más energía. Si eso ocurriera, nosotros pudiéramos en la OPEP, porque nosotros no podemos tomar una decisión aislado de la OPEP, buscar una fórmula como esta que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho y siempre la he defendido, que los países OPEP recibamos, bueno, un ingreso determinado, vendamos el petróleo al precio de mercado a los países ricos, ¿no? $100. Ahora, los países más pobres, ¿cómo tú le vendes petróleo a Haití a $100? A Uruguay. Así que a mí la fórmula me gusta. En este momento no está planteado. Sin embargo, hemos diseñado un sistema muy, pero muy positivo para los países más pobres y más pequeños. Nosotros traemos petróleo. Nos pagan a 3 meses, ¿no? Un porcentaje, no todo. Otro porcentaje pasa a ser una deuda de largo plazo, 25 años. A 1% de interés. Eso es prácticamente una donación. Sí. Tú lo pagas. Es una financiación. Una financiación. Mira, ¿sabes? Bueno, un uruguayo que es muy amigo mío, Enrique Iglesias, me decía que sabe mucho de esto. Cuando yo le expliqué la fórmula y él me puso, dame acá para ver matemáticamente, me dijo, Chávez, esto tiene una donación cercana al 60%, porque es tan largo el plazo y el interés tan bajo, 2 años de gracia, que al final eso termina siendo casi todo una donación. Es una fórmula que hemos conseguido. En el caso uruguayo, eso es para Petrocaribe. Con Uruguay no hay Petrocaribe, obviamente, ¿no? Ojalá Uruguay ingresara próximamente, ojalá al ALBA. En el ALBA nosotros tenemos un mecanismo. El ALBA somos Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y observadores Haití y Ecuador. Nosotros nos hemos comprometido a los países del ALBA a suministrarle todo el petróleo que necesiten a 50% del pago en efectivo. Y el otro 50% pasa a ser esa deuda a largo plazo que nos pueden pagar en bienes y servicios. Cuba, por ejemplo, Cuba nos paga a nosotros la factura petrolera con equipos médicos, medicamentos, investigadores científicos, 20.000 médicos cubanos que están 24 horas atendiendo a millones de venezolanos y equipos agrícolas, ganado, cursos, formación de médicos, etcétera. O sea, Uruguay pudiera pagar su petróleo, todo incluso. Uruguay pudiera pagar todo su petróleo. ¿Con qué? Con tecnología software, que bastante tiene, con ganado de la raza de ganado tan buena que tiene Uruguay. De hecho, eso está ocurriendo. Te voy a decir que una parte del pago que Uruguay hace, cerca de 40% del petróleo, no va a Venezuela, sino que se convierte en un fideicomiso que hemos acordado que todo se ha invertido claro, aquí. La cuenta Bolívar Artigas, que está en el Banco República, ¿por qué no se ejecuta con mayor, digamos, fluidez? Debería ser, anoche lo hablamos. La presidencia de usted, el presidente venezolano, ¿no?
en cuanto a inversiones y demás. Se trata de financiar proyectos. Por eso, para financiar proyectos. Nosotros queremos, anoche lo ratificamos, que ese fondo, que son varios millones de dólares, si la factura petrolera uruguaya al año son 600 millones de dólares, sácale tu 40%, son más de 200 millones de dólares al año que quedan aquí. No queremos llevarlos a Venezuela. ¿Para qué? Para financiar compras de ¿qué? De ganado, tecnología, software, para dar microcréditos y créditos a productores uruguayos, financiar empresas recuperadas. Buena parte de eso está caminando. Ahora, que podemos ir más rápido, podemos y queremos. La oposición al gobierno del doctor Tabaré Vázquez habla de que pronto Venezuela va a ser el máximo acreedor, convirtiéndose casi en un Fondo Monetario Internacional alterno, porque la factura, como usted dice, de irse acumulando y no redistribuirse en propuestas productivas, en realidad le estamos debiendo al gobierno venezolano. Entonces, por ahí habría que dar alguna señal. Es una oposición que o peca de desconocimiento o peca de mala intención y mala fe. Comparar lo que nosotros hacemos modestamente. Somos un país pobre. Nosotros tenemos 27 millones de habitantes. Yo recibí un país con 51% de pobreza, ya vamos bajando de 30%. 20 y tanto por ciento de pobreza extrema, ya bajamos de 10. Un país que requiere inversiones más bien. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ayudar a los países de América Latina. ¿Aumentando la deuda interna y externa del país? No, aumentando la deuda, ayudando. Usted sabe que hay sectores de Venezuela, de su propio país, que dicen que lo que ha aumentado es la deuda externa e interna, este gobierno que usted conduce, y que está de alguna manera comprometiendo a las próximas 10 generaciones por las donaciones. La deuda venezolana, dices tú. La deuda venezolana. No, si la hemos reducido. La deuda externa por eso, nuestra. Me gustaría saber, si usted no le debe, si Venezuela no le debe al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, ¿estoy en lo cierto? Al Fondo Monetario no le debemos. Por eso le digo. Tenemos unas pequeñas deudas con el Banco Mundial. Sí. ¿No? Y bueno, y deudas que tiene el país con acreedores que no son el Fondo Monetario. Pero no llegan a 70.000 millones de dólares como se afirma. La deuda ha bajado, era de casi 40.000 millones de dólares. La hemos bajado, estamos por debajo de 30.000 millones de dólares. Pero para nosotros la deuda no es un karma. La hemos llevado a una situación de fácil manejo, que incluso nos permite comprarle, como hemos comprado, más de 5.000 millones de dólares a Argentina, para ayudar a Argentina a que se libere de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que hay venezolanos que piensan que eso son donaciones que se le quita al pueblo venezolano para favorecer a otros pueblos. Si tú vas y le preguntas al pueblo venezolano, bueno, el pueblo aplaude todo esto porque el pueblo sí sabe. Ahora, algunos que pecan allá o aquí, o de ignorancia, o de mala fe y mala intención, dicen que yo ando regalando, que ando con una chequera feliz, regalando y respetando incluso a los pueblos y los países, porque tienen dignidades, ¿no? Nosotros venimos aquí a tratar de ayudar, pero respetando la dignidad del pueblo uruguayo. Ahora, los que aquí en Uruguay comparan lo que nosotros hacemos con lo que hace el Fondo Monetario Internacional, permíteme buscar un símil, sería como comparar un bebé con un biberón con el demonio. El Fondo Monetario Internacional es el demonio que le exige a los pueblos el alma, exige aplicar las políticas de shock, exige reducir salarios, liberar los precios de los servicios, de los alimentos. El Fondo Monetario ha llegado a tumbar gobiernos. El Fondo Monetario le exige, a cambio de préstamos a los países, por ejemplo, privatizar las empresas estratégicas. Y bueno, es un saqueo lo que ha hecho el Fondo Monetario. Ahora, nosotros no. Nosotros estamos, y el que se ponga a evaluar los detalles de nuestra cooperación podrá conseguir generosidad, podrá conseguir transparencia y unas infinitas ganas de que nos hermanemos de verdad para salir juntos de la miseria y del atraso. Usted sabe, señor presidente, que por lo menos desde aquí se vio como un enfriamiento entre las relaciones diplomáticas entre su país y el nuestro, en base fundamentalmente a la visita de Bush y el contraacto que usted hizo en la Argentina, en Buenos Aires, pero más que eso por su no presencia en la cumbre iberoamericana. Es decir, se nota mucho cuando Chávez
no viene. Pero no, le quiero decir esto. Sin embargo, este enfriamiento también dio algunos otros síntomas, como por ejemplo la posibilidad de que Uruguay firmara un TLC, hoy un TIFA, y eso parecía no estar en consonancia con la política venezolana. ¿En qué coincide la política económica venezolana con la política económica uruguaya? Hay varias cosas ahí, fíjate. En primer lugar, nunca, nadie logrará ni ocurrirá un distanciamiento entre Tabaré y yo, que somos viejos amigos, camaradas, compañeros. Y mucho menos con el pueblo uruguayo, con su gobierno, con su pueblo. Hay momentos. Tú recordarás seguramente cuando tuviste el primer novio, yo la primera novia, que había momentos más intensos, otros, bueno, que se relajaban un poco. En cualquier relación ocurre eso, con los hijos, con la familia. Viene diciembre, la Navidad, vaya, qué felicidad. Después viene que a lo mejor vacaciones y se va todo el mundo por su lado. Y bueno, baja un poco esa relación directa. Igual pasa con los gobiernos, con los afectos, con los pueblos. Nosotros habrá que contextualizar todo eso que tú has dicho. ¿Por qué yo no vine a la cumbre iberoamericana? ¿Molesto por algo? Absolutamente. Estábamos en plena campaña electoral y estábamos bastante comprometidos allá. Y coincidía la cumbre con eventos a los que yo no podía dejar de asistir en Venezuela. Pero no fue ninguna retaliación o inconformismo con la visita de Bush a Uruguay, ¿no? Yo tengo que respetar perfectamente el derecho que tiene Lula, Tabaré y quien sea, cualquiera de mis amigos, a invitar a quien quiera. Como yo invito a Venezuela al presidente de Irán, yo voy a Teherán, invito a los africanos, nadie puede molestarse por eso, ¿no? Más allá de eso, hay contextos. Aquí estamos para ratificar una hermandad muy profunda, un compromiso gigantesco de integración. El presidente Tabaré Vázquez, yo estoy seguro, lo ha ratificado públicamente y ayer me lo comentaba sin yo pedirle ningún tipo de reflexión, que Uruguay no va a firmar TLC con Estados Unidos, que se lo han pedido, ya le he dicho que no. En cambio, hoy va a firmar el TSE con Venezuela, Tratado de Seguridad Energética. Bien, Venezuela, y creo que está en todo su derecho, como cualquier país independiente y democrático, de defender y llevar adelante las relaciones internacionales que crea conveniente. Ahora, por ejemplo, Uruguay se acercaba a Estados Unidos, Chávez, si bien no se metía con el gobierno de Uruguay, sí estaba de alguna manera reprobando ese acercamiento. Por ejemplo, Venezuela libremente ha hecho un eje Irán-Caracas, ¿verdad? Que de alguna manera también es asociarse con alguien que en la energía atómica está muy enfrentado a los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hay allí? ¿Es un juego de liderazgos, sociedades, asociaciones que tienen que ver con qué mundo, con qué paisaje instalado geopolítico? No, el paisaje geopolítico. Esa expresión tuya es muy acertada. El paisaje geopolítico y los huracanes geopolíticos. Tú hablaste hace rato de la vorágine en Venezuela. No es la vorágine en Venezuela, es la vorágine en este mundo. Rafael Correa, con él debo cenar esta noche y pasar el día mañana en Ecuador. Vamos a firmar un grupo de convenios también y luego venimos a Bolivia. Vamos a vernos con Kirchner en Bolivia, con Evo. Es una vorágine. El gasoducto, ¿no? El gasoducto, el petróleo, la energía, la minería, Brasil la integración. Frenó un poco el gasoducto, ¿no? El gasoducto del sur. Ha frenado, no sabemos las razones, pero ha habido un frenazo, sin duda. Bien, continúe. Sin duda. Ahora, no quiero que pierda. Entonces, no, fíjate, la vorágine, dice Correa, que nosotros no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de épocas. Es cierto, este es un cambio epocal. El mundo del siglo XX, aquel mundo de la Guerra Fría, de la bipolaridad, y luego que trataron de imponer la unipolaridad, se vino abajo. ¿Y no se está reinstalando, perdóneme, esto de las ojivas mirando a Europa desde Rusia, su pasaje por Bielorrusia, por Irán, su liderazgo mundial, Chávez, es indudable, el rechazo que usted genera y las adhesiones que usted genera, ¿no es
volver a recrear la Guerra Fría? No, todo lo contrario. Yo creo que es evitarla más bien. Evitar un retorno a la Guerra Fría. ¿Cómo lo ve usted? Evitar un retorno a las amenazas de una espantosa guerra nuclear. Pero usted se está armando también, compró armas allá, ¿no? En Rusia. Sí, hemos comprado armas en Rusia. Irán acaba de comprar armas a Venezuela y pasaron por acá, que hay todo un lío en el Uruguay de 15.000 municiones que vienen de Venezuela vía Fuerzas Armadas, pero no se sabe quién las pidió, quién las mandó. Creo que están tratando de armar una tormenta en este vasito de agua. Sí, ¿y por qué le parece? Bueno, ya yo te voy a decir por qué. Me sacas de la visión global. Perdón, no, pero volvemos a la visión global. Todo tiene relación. No, el tema este de la munición, si quieres te hago un comentario sobre eso. Sí, lo paso. Yo soy militar, ¿no? Entonces han armado un alboroto grande aquí y en otras partes del mundo también, porque eso rebota por todos lados. Que un barco de guerra. ¿Tienen Artigas? Barco de guerra. Trae munición de Venezuela. Y cuando yo me pongo a ver de qué se trata, todavía no he llegado al fondo del asunto. Pero lo primero que veo en la misma noticia es que se trata de 15.000 cartuchos. Un fusil, un AK, dispara cerca de 1.000 cartuchos en un minuto. Es decir, tú pones a 15 soldados a disparar 15 AK y en un minuto gastan esos 15.000. Un poco para que tengamos, ¿no? Coloquemos la cosa en su justa dimensión, que luego le da ribetes de ridiculez a lo que se quiere armar aquí de un contrabando de armas de grandes dimensiones. Sí, de una triangulación. Una triangulación secreta y no sé qué más, ¿no? Parece ser que Uruguay es lo que he averiguado. Ni siquiera anoche caí en ese tema con Tabaré. Solo estoy buscando información. Mira, ¿de qué se trata este alboroto ahora? Porque además otra cosa que te digo, Raquel. Hay alborotos que se prenden. Qué coincidencia con mi llegada, ¿no? Hay cartas que tienen guardadas, ¿no? El imperio. Yo llego a Argentina y se arma un alboroto. Detenido en el aeroparque un funcionario de la delegación de Chávez con una maleta que traía $800.000. Y eso le dio la vuelta al mundo 100 veces ayer, antier. Es absolutamente falso. Parece que detuvieron a un empresario venezolano con unos dólares, no sé cuánto, una maleta con unos dólares. Yo le decía ayer a unos periodistas en Argentina, todos los días vayan a averiguar ustedes cuántos ciudadanos en el mundo son detenidos en los aeropuertos con droga, con cocaína, con narcotráfico, dólares, monedas de yuanes, euros, falsos o ciertos o verdaderos en el mundo. ¿A qué coincidencia? Llega Chávez a Buenos Aires, un día antes detienen a alguien y dicen, y le da la vuelta a eso al mundo, que es de la comitiva de Chávez. Llega Chávez a Buenos Aires y de Miami sale una noticia que le da la vuelta al mundo ayer, antier, y que hizo o provocó incluso un pronunciamiento del Palacio del Elíseo. Una noticia que dice que en Venezuela está Ingrid Betancourt. Ojalá estuviera libre Ingrid. No, pero que son 300 guerrilleros de la FARC que fueron a Venezuela y que la tienen en Venezuela ellos, o sea que están haciendo vida en Venezuela. Y que yo la voy a recibir y se la voy a entregar, una cosa de película, a la primera dama francesa. Eso le dio la vuelta al mundo 100 veces. Y genera, y cuántos sentimientos en la familia, cuántas. Pero en fin, volviendo, mira, a la dinámica mundial. Yo lo que creo... Y yo estoy jugando duro en esa dinámica mundial. Hace poco estuve en Moscú y yo sé lo que está pasando en Moscú. Rusia ha resucitado. Rusia estuvo por el suelo. Ahora hay un presidente ruso que con gran coraje e inteligencia dice el diktat, no aceptamos el diktat de los Estados Unidos. Y lo mismo pasa con los países de las comunidades independientes. China incluso se levantó y es una potencia ya China a nivel mundial. Ahora, voy a resumir esto con una frase. Sí, no, hacemos una breve pausa. Después del resumen suyo, de esa frase, no, por favor. Resuma esto y hacemos una breve pausa. El mundo, para evitar retornar a la Guerra Fría y a las amenazas de una guerra nuclear, que sería espantosa, una hecatombe. Yo creo en lo que Fidel Castro decía antier, citando a un pensador geopolítico ruso de hace unos días en un documento que salió a la luz. Sí.
La única forma de salvar al mundo del imperio y del dictat de los Estados Unidos y evitar una confrontación mundial es lograr la alianza de civilizaciones. Frente único político, social, una gran alianza de civilizaciones entre la civilización europea, islámica, musulmana, hinduista, árabe, Rusia, China y la civilización indoamericana o latinoamericana. Nosotros, Raquel, tenemos todo para ser un polo de poder en el mundo, pero por supuesto, desde el Caribe hasta la Patagonia. ¿Cuánta fuerza hay aquí? ¿Cuántos millones somos nosotros? ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados? ¿Cuánta reserva de agua, de petróleo, de gas? ¿Cuánta tierra fértil? ¿Cuánta riqueza? ¿Y cuántos pueblos heroicos? ¿Y cuánto liderazgo para competir? Ya venimos. El Uruguay se caracteriza, su gente se caracteriza, el alma de su pueblo se caracteriza por una gran acumulación política junto con algunas otras virtudes y muchos otros defectos. Pero hay como una conciencia política muy fuerte donde muchas veces intentamos que los procesos sean más rápidos de lo que son. Y frente a un gobierno progresista también hay impaciencia de las bases, ni siquiera de la oposición, de las bases. Entonces, la idea es preguntarle cómo siente usted este desenvolvimiento del Uruguay con su conducción económica, cómo puede de alguna forma Venezuela y el resto de los países del Mercosur darle un empujón a esto en esta visión geopolítica y global, ¿no?, que veníamos haciendo. La integración. Yo no puedo, por respeto al Uruguay, inmiscuirme en las cosas internas del Uruguay. Solo que Bolívar recomendaba, y esto es bueno siempre tenerlo presente, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Entonces, tanto Tabaré como yo hemos recibido países, bueno, descuajados por el capitalismo y el neoliberalismo. Y hay velocidades, hay ritmos. Lula decía por allá en Margarita, bueno, Chávez es que anda en un Fórmula 1 y nosotros andamos cada quien a otras velocidades. Es decir, un poco diciéndome, tú quieres ir muy rápido. Y yo le digo, sí. Yo creo que podemos ir más rápido. Pero un poco la integración es, bueno, la síntesis de las velocidades de los mecanismos. Cuando nosotros estamos aquí es porque tenemos una profunda fe y creemos firmemente en que Uruguay va por un camino correcto. Y como anoche lo decía Tabaré, ellos no han perdido ni perderán de vista la dirigencia uruguaya del Frente Amplio el rumbo hacia el socialismo. Ahora, eso es en el horizonte de mediano y largo plazo. Estamos ahora mismo solucionando problemas muy graves y muy urgentes para enrumbar la nave al socialismo. Yo tengo mucha fe en eso, mucha fe en el Uruguay, en su pueblo, en su acumulado histórico, en su pueblo que es heroico, en sus luchas, en su idea. Uruguay es una idea, Uruguay es un sueño, es un proyecto. Con Irán, ¿qué lo une a Venezuela o a Hugo Chávez con Ahmadinejad? Pues muchas cosas nos unen. Porque, por ejemplo, antes de ayer estaban, bueno, llevando las armas a gente por adulterio, por homosexualidad. Y yo me pregunto, ¿Chávez coincide con esto? Hay gente que dice, Irán es un régimen prepotente. Hay cosas que son culturales. Nosotros aquí, por ejemplo, aquí en Uruguay, en Venezuela también, tú puedes andar en la calle tomándote un trago de aguardiente, por decirlo de una manera. Ellos no, allá no. Allá no, hay unas normas de una cultura milenaria que uno tiene que desde lejos respetar. Como ellos no concuerdan, o seguramente no estarán de acuerdo con muchas cosas nuestras, nosotros tampoco, pero es que no se trata de eso. Porque entonces habría que preguntarle a los Estados Unidos, oye, ¿por qué señor Bush o Clinton y todos los que han sido presidentes, esas relaciones ustedes con el mundo árabe? ¿No? Porque en el fondo es el mismo Corán, el mundo musulmán. Eso va mucho más allá de esto. A nosotros nos une con Irán algo muy grande, somos antiimperialistas. El presidente Ahmadinejad es un excelente ser humano. Quieren satanizarlo. Quieren satanizar un pueblo, el pueblo persa. Un pueblo de una cultura profunda, milenaria, que no quiere guerra, lo que quiere es paz. Pero tiene dignidad. Está ahora mismo amenazado por el imperio, como el imperio amenazó e invadió a Irak. No estamos hablando de figuras retóricas. En Irak están destrozando un país y ahora amenazan a Irán.
¿Qué quiere el mundo? ¿Que se quede Irán callado y sentado o se arrodille ante las amenazas del imperio? Eso nos une a nosotros. Y ahora un proyecto de acercamiento en lo económico. Somos países de la OPEP y dos de los más grandes países de la OPEP. Proyectos industriales, proyectos de comercio. Nosotros necesitamos abrir comercios hacia el Oriente Medio. Uruguay le vende arroz a Irán. Uruguay vende otras cosas a Irán, incluso he invitado a Tabaré y a Uruguay a hacer una feria en Teherán en los próximos meses. Vamos a llevar productos, bienes y servicios producidos en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador seguramente también, a exponerlos allá en Teherán. ¿Para qué? Para abrir espacios de mercado. Irán es un país que va para 80 millones de habitantes, con un alto ingreso per cápita. El Oriente Medio es un mercado que no podemos dejárselo solo a Europa. Ahmadinejad me decía hace unas semanas atrás, Chávez, nosotros aquí importamos miles de toneladas de carne de Europa. Yo le decía, oye, ustedes no pueden comprar la carne uruguaya. Subsidiada, la carne de Europa subsidiada. Carne de Europa subsidiada, ¿no? Yo no creo que sea subsidiada. Ah, bueno, Europa subsidia su carne, claro. Europa subsidia su carne. Claro, tienes razón, totalmente, perdóname, claro. Perdóname el lapsus. Que va en contra de todos los productores. De todo y de las mundo. normas del libre comercio, claro. y la OMC. Entonces, Ahmadinejad me decía, nosotros podemos, porque déjame decirte algo aquí que quizá no queda bien que yo lo diga, pero déjame decirlo. Yo cuando voy por esos mundos, por Rusia, por Bielorrusia, por Irán, por China, por India, y hablo con aquellos jefes de gobierno, empresarios, yo hablo de Venezuela, pero más que de Venezuela, yo hablo de Uruguay, hablo de Bolivia, hablo de Ecuador, de Argentina, de Centroamérica, de Haití. Del subcontinente. Porque yo me siento un gran patriota, yo soy de Uruguay, tanto como soy de Venezuela, yo soy de Argentina tanto como de Venezuela, yo soy portador de un sentimiento que aquí cundió. Esta es una sola patria. Nosotros somos de una sola gran patria, la gran patria suramericana, caribeña. Entonces uno consigue allá deseos de cooperar con estos mundos. Y es que yo creo que es imprescindible. El mundo tiene 360 grados. Y sobre todo, como dice aquel gran pintor uruguayo, nuestro norte es el sur del mundo. El mundo está cambiando. Yo tengo que irme porque me está esperando Tabaré. Sí, pero fíjate, Tabaré, yo le de esta vorágine infinitamente. Sé que está encontrando las vías, inclusive ya tiene embajador nombrado para México, a retomar las relaciones con México e integrar a México también en esto que usted decía, Latinoamérica. Regina es fantástico, además es verídico, es histórico. Pero invita a soñar, como a usted le gusta soñar, dedicando, porque tiene una parte en el Tíbet, se la pasa en China, soñando. Qué regalo tan bonito y tan lindo. Y esto es de la serie del agua, 2 informes hechos en Pueblo Bolívar, cuando se inauguró el Centro Cívico. Pueblo Bolívar, cómo me hubiera gustado ir allá a Pueblo Bolívar. ¿Tiene las imágenes ahí? No, las voy a ver. Sí. Y además, tú me permites, voy a difundirlas en A los Presidentes. Cuando quiera. Claro, y ojalá algún día, cuando regrese con más tiempo, quiero ir a Pueblo Bolívar. Sí. ¿Verdad? Ahora, te iba a decir, gracias por tu obsequio, Raquel. Hace poco estuvo Elena Poniatowska en Venezuela, se ganó el premio Rómulo Gallego, hablé bastante con ella, sí. Ahora fíjate. Una gran escritora, gran periodista. Extraordinaria. El tren pasa primero, tremenda novela, ¿no? Sobre la Revolución Mexicana, las luchas de los obreros mexicanos. México es México, México es nuestro. Y nosotros somos de México. Tiene algo que ver que usted va, y lo último, me piden por favor, que usted va a revelar. Te van a ahorcar ahí. Va a revelar, pero son venezolanos, entonces usted me va a defender. Te defendemos. Va a revelar los discursos que se hicieron a puerta cerrada en Mar del Plata. ¿Tiene que ver con algo de México y los discursos de Fox? No tiene nada que ver sino con los deseos de que los pueblos sepan la verdad, ¿no? Bien. Pero habrá que tener cuidado, porque yo para divulgarlos en verdad, no quiero herir a nadie. Hay cosas, mira, yo una vez dije en La Habana, te voy a decir, tú me hablaste de Fidel. Fidel estará siempre con nosotros, vivo con nosotros. Fidel un día yo di un discurso en La Habana y lancé una frase. No estaba transmitiendo, se estaban grabando. Luego llegó Fidel y me dijo, Chávez, aquí está la grabación. Yo ordené quitarle esa frase. Guardo yo el original. Se va a transmitir esto, lo demás. Esto quedará
para la historia. Algún día se sabrá que tú dijiste eso aquí en La Habana. ¿Y cuál era la frase? No, ¿cómo te voy a decir yo? Se sabrá algún día. Se sabrá algún Nos día. vamos, gracias, Bien, gracias ha Raquel. sido un gusto. Gracias. Un beso a Uruguay. Gracias por este tiempo para compartir Gracias. con los uruguayos. Saludos Gracias por esta a Galeano y a todo el pueblo uruguayo, Muchas pueblo gracias, de poetas, presidente. creadores, Artigas, viva Artigas. Me voy. Gracias.